también a mi hermano a que se apuntase al Club Náutico de Sevilla, y cuando fui con mi hermano, la entrenadora de aquella época le preguntó a mi madre por mí, porque yo era un niño, la verdad, que era bastante grande y para el remo son buenas cualidades, y le preguntó por mí, pero claro, mi madre dijo que no, que yo era muy pequeño, que tenía solamente 8 años. Y entonces ella dijo, bueno, con 8 años ya puede empezar. Entonces me apuntó y la verdad que me encantó desde el primer día y hasta el día de hoy. Con 12 años empecé en este mundo y hasta el día de hoy espero que por mucho más. Al final es un deporte que tú no puedes practicar por sí solo, ¿no? Que tienes que estar a lo mejor apuntado en un club para poder remar en el río, y yo creo que es ese contacto también con la naturaleza, los paseitos entre comillas que nos dábamos cuando éramos pequeños en el río, y fue eso un poquito también el ambiente que había con los compañeros lo que me hizo que yo disfrutara cada día y que al final pues bueno, me quedase en este deporte. Se empieza como ocio, haces amigos, la verdad que el ambiente que haces allí en el Club Náutico, pues al final es los amigos de toda la vida, ¿no? Haces un grupo muy bueno y eso hace que te enganches. Después, como mi hermano es 2 años mayor que yo, él siempre iba un poquito por delante mía, y cuando él empezó a ir a la selección española con 15, 16 años, pues yo ya como me veía reflejado en él, ¿no? Yo quería ser como él y conseguir lo que él estaba consiguiendo. Y entonces ahí fue cuando empezó a entrarme el gusanillo de querer pues, ir a la selección española, de ir a un mundial juvenil y así poquito a poco hasta llegar a unos juegos, ¿no? Bueno, tengo la carrera de educación física, tengo 2 máster. Yo tengo el ciclo superior de actividad física medio natural y estoy en la carrera de CAF. Fue un accidente de tráfico con moto en 2006, iba por una carretera por aquí de Sevilla, adelanté a un tractor, al incorporarme tocó un poco el freno de adelante, se me fue de la rueda con la gravilla que había en la calzada, me salí de la carretera, no me dio tiempo a frenar y lo que había era una casa y nada, me puse de hormigón hasta los ojos. Y eso pues se traduce en 2 meses y 10 días hospitalizado. Bueno, me lo tomé bien, yo me desperté, la enfermera pues fue un poco la que me atendió a primera hora. Oye, Javier, que estás en el hospital, no sé si sabes lo que te ha pasado. Digo, no, pero me lo puedo imaginar, ¿no? Directamente fui a tocarme la pierna, o sea que inconscientemente sabía lo que había pasado, aunque realmente no lo conocía porque en el accidente perdí el conocimiento y según me dijeron los médicos, una protección que tiene el cerebro, que después de una situación traumática se bloquea el cerebro y no recuerdo absolutamente nada del accidente. Yo me acuerdo que cogí la moto, tuve un porrazo y ya me desperté en el hospital, pero en sí no me acuerdo. Por la gente que me asistieron, decían que yo estaba consciente, que yo estaba hablando, perdí el conocimiento unos segundos, pero luego sí estaba hablando y demás. Modalidad que de punta se llama, que con un remo cada uno, siempre tengo que ir con el acompañado, o de 2, de 4 o de 8. De juvenil fui al campeonato del mundo en los 2 años con el 8 con timonel. Ahí vas con compañeros de todos los sitios, ¿no? Comunidad Valenciana, vasco, gallego, catalanes, y bueno, pues te vas juntando en concentraciones puntuales con ellos, que lo organiza la federación, y ahí pues sacan la embarcación que ellos crean oportuna para ir al campeonato del mundo si tienes un buen nivel. Y bueno, esos años los recuerdo, pues son los primeros, entonces vas con mucha ilusión, vas a un campeonato internacional, a un campeonato del mundo, con otros países de todo el mundo, y la verdad que esos campeonatos son muy especiales. Sí, siempre he estado en el Club Náutico de Sevilla, la verdad que es mi segunda familia. Fue a los 17 años la primera vez que yo conseguí un campeonato de España, en la modalidad de 4 school. Claro, al principio es un poco por ocio, ¿no? Al final lo único que buscas es pasártelo bien. Pero es verdad que llegaban las competiciones y poquito a poco pues iba teniendo resultados, y fue ese año la primera vez que yo conseguí una medalla importante a nivel nacional, y bueno, a raíz de entonces pues he seguido en ese camino. Bueno, después del accidente sí me volqué un poco en el deporte, ¿no? Después de una situación traumática pues busqué mi salvavidas en el deporte, y en principio pues lo hicimos como para pasarlo bien, como para hacer deporte, un poco de rehabilitación, pero ya nos fuimos marcando pequeños retos, y cuando nos dimos cuenta que estábamos para llegar a grandes retos, pues fuimos a por ellos.
Es verdad que hay muchas modalidades en remo, ¿no? Pero yo creo que cuando eres pequeño, sobre todo en las categorías más inferiores, tú vas probando todas las modalidades hasta que un poco das con la que mejor se te da en el agua, ¿no? Y sí es verdad que los entrenadores pues en ese proceso influyen mucho porque al final son los que te guían en el camino. Y en mi caso yo tuve, tanto desde chico como hasta ahora, he tenido muchos entrenadores conmigo y todos al final me han guiado siempre por el mismo camino, por la misma modalidad, que es la que estoy ahora. Y bueno, desde chico yo creo que he seguido siempre en la misma embarcación, prácticamente, en la misma modalidad. Bueno, el ortopeda mío, Juan Carlos Dasti, que él es canoísta, pues fue el que un poco me empujó. Oye, tú no estás, ¿por qué no pruebas la piragua y demás? A ver qué tal, teniendo aquí el río, y era asignatura pendiente, sí que es verdad, teniendo esta maravillosa pista que tenemos aquí en Sevilla, no podía dejar de probar lo que era piragua, remo, cualquier deportivo que sea aquí en el río. Era muy pequeñito, tenía 15 años, era todavía cadete de segunda. Fue en Múnich, en Alemania, y además tengo un buen recuerdo porque, como has dicho, gané 4 oros. Entonces, pues eso fue, yo creo, un punto de inflexión, ¿no? Mi hermano hizo exactamente lo mismo 2 años antes, entonces yo cuando fui a Múnich quería repetir lo que hizo él. Y lo que he dicho, un punto de inflexión en mi carrera de que, bueno, me entró el gusanillo de que la competición internacional me gustaba mucho y a partir de ahí pues ya me lo tomo un poco más en serio. Bueno, inició con mucha ilusión, no sabíamos todavía por dónde nos llovían las tortas, el primer campeonato internacional fue el Campeonato Europa en Portugal, acabamos segundo, el primero fue campeón del mundo y el que quedó tercero había sido anteriormente subcampeón del mundo. Yo no sabía todavía la magnitud que habíamos conseguido y fue lo que nos empujó para poder trabajar el Mundial, que encima de ese Mundial pues lo gané en 2013. Sí, la verdad que bueno, es la primera medalla internacional que conseguí, fue mi primer Mundial y quedamos bronce. Y yo creo que es una de las regatas más especiales que recuerdo, más que nada porque fue la primera, ¿no? la que a mí me inició en el mundo internacional y los recuerdos que tengo de esa competición son inmejorables, ¿no? Es verdad que en esa época no estaba la modalidad de 2 que es la que estoy ahora, pero hicimos un barco de 4 que salió bien y yo creo que eso fue un punto de inflexión en mi carrera deportiva que año tras año después me ha dado los logros que he conseguido hasta ahora. En piragüismo son 2 embarcaciones diferentes, el kayak y la V o la canoa. El kayak es una embarcación y lleva una pala de doble hoja y la canoa lleva un flotador, son canoas tipo Polinesia. Vamos sentados en vez de rodillas, la diferencia que tiene con el convencional, tiene un flotador en la parte, en este caso en la izquierda mío, y tiene unos travesaños para darle equilibrio y se rema con una pala de una sola hoja. Nosotros sí podemos cambiar, cosas que los convencionales no cambiarían de sitio. Y después las categorías, hay 3 categorías según discapacidad, sería KL1, KL2, KL3, donde la KL1 es con mayor afectación. Antiguamente, para que nos entendamos un poco así a grosso modo, antiguamente el KL1 era el que tenía afectación de piernas, tronco y brazos, después estaba el que tenía solo KL2, que era solo afectación de piernas y parte de tronco, y el KL3, que es el que menos afectación tiene, a lo mejor solo de piernas. Javier es un año más pequeño que yo, entonces en náutico sí que es verdad que hasta juveniles sub-23 no remábamos en botes de 4, en 8, pero en los botes de ahora, el 2 nunca habíamos remado juntos. A partir de 2012 empezamos ya a nivel nacional, a la regata a la Open, se llama, Open de primavera, que ahí se deciden las embarcaciones para los equipos nacionales. Ahí empezamos a entrenar ya nuestra embarcación, pero claro, solamente remábamos el 2 para entrar en el equipo nacional y tener opción a un 4 un 8, que es lo que normalmente nosotros remábamos. Pero a partir en 2013 y 2014 ya empezamos a dar un buen nivel en el 2 pero no nos llevaban a competiciones internacionales porque había otra embarcación, otro 2 que habían clasificado para los Juegos de Río y eran superiores a nosotros. Y entonces en 2018 ya es cuando nosotros propusimos a la federación que queríamos dar un cambio, porque veníamos de remar en 8 y en 4 y queríamos probar a nivel internacional en 2 porque veíamos que teníamos un buen nivel, ya empezamos a ganar aquí en España todas las competiciones y bueno, nos probaron en la primera Copa del Mundo, quedamos quinto creo, y a partir de ahí pues ya no hemos bajado desde 2 desde 2018. Bueno, eso fue espectacular, mis primeros Juegos Olímpicos, veníamos de que nos quitaron, donde yo era bueno era la embarcación de la canoa, la V,
no la dejaron ir a los Juegos por temas de comité internacional, me tuve que pasar al kayak, conseguimos meternos en plaza en kayak y entonces pues era un poco ahí a la carrera, ¿no? Pero como veníamos de estar acostumbrados a que nos echaran agua por lo harto, pues salvamos bien los trastos y conseguimos estar en los Juegos. No tuvo nada que ver los Juegos de Río con los de Tokio, que también estuve. Un ambientazo increíble, donde están todas las disciplinas, donde están muchísimos amigos, porque después de haber tocado muchas disciplinas, pues conocí a mucha gente, ¿no? Y fue espectacular. Sí, la verdad que los Juegos de Río fue una pena porque el año de la clasificatoria, durante todo el año hicimos una regata inmejorable, fuimos subcampeones de la Copa del Mundo, en el europeo quedamos cuartos a foto finish de la medalla, o sea, unos resultados que eran inmejorables. Y es verdad que llegó el Mundial y fue una pena porque nos quedamos un puesto, nos quedamos muy cerca, clasificaban 11 barcos y nosotros quedamos el 12. Y a eso le sumas que al año siguiente, el año de los Juegos, a la Federación de Rusia le habían sancionado al equipo entero por un caso de doping de Estado, y lo que hicieron con la embarcación que nos había ganado de Rusia fue cambiar a los remeros. Y claro, en ese momento a nosotros se nos quedó en la cara como diciendo, bueno, si supuestamente nos ha ganado una embarcación cada positivo, ¿por qué no quitan ese barco y corren la plaza? Que entonces hubiéramos entrado nosotros. Pero lo que hicieron fue cambiar a los remeros. Y la verdad que fue un palo bastante duro. Pero sí es cierto que yo creo que al final, cuando tienes una derrota así dura, te dan dos opciones, o te hundes o aprendes. Y en nuestro caso yo creo que hemos aprendido de esa. Afrontamos después el ciclo de Tokio con mucha más ambición y yo creo que gracias a lo que nos pasó en Río, pues hemos conseguido todo lo que hemos conseguido hasta ahora. En remo las finales son de 6 embarcaciones, entonces la final A son 6 y la final B son 6. Es decir, una persona solamente se queda, una vez que tú entras en semifinal, solamente una embarcación se queda fuera de los Juegos Olímpicos. Yo nunca he quedado último en final B, pues justo ese mundial que quedamos último en final B, y yo creo que ha sido el golpe más duro de nuestra vida deportiva, sin duda. Fue también un punto de inflexión como que entonces a Tokio, ¿no? Tenemos que ir sí o sí, incluso nos obsesionamos por ir a Tokio, y bueno, por suerte lo conseguimos después, pero lo que te he dicho, ese momento fue el más duro de mi vida, de mi carrera deportiva, sin duda. Conseguimos meternos en remo, probé remo y conseguí meterme en la disciplina de remo. En piragua no pudimos ir, hicimos tiempo, hicimos marca, pero por países solo podía ir un participante y fue mi compañero Adrián Mosquera, que estaba fuertísimo. Vamos, me ganó la plaza en la Copa del Mundo y fue el que defendió los colores de España en Tokio en la piragua. En remo me tocó a mí, hice medalla de chocolate, pero bueno, era otra experiencia nueva, con otra disciplina nueva y igual de contento que en los primeros Juegos. Sí es verdad que se vivió un poco de otra manera. Hombre, ya teníamos asumido que con el tema del COVID no había público, no se podía salir de la villa, era un poco más, íbamos a lo que íbamos, pero al final lo teníamos trabajado y con ello fuimos. Si el primer momento más duro fue el de Río, ese fue el segundo momento más duro de nuestra vida, porque lo que te he dicho, ¿no? Ya estábamos incluso obsesionados con ir a los Juegos Olímpicos y parecía que nunca iba a llegar. Cuando por fin clasificamos en 2019, que ese fue un momento en nuestra vida fue increíble, además nuestras familias fueron al Campeonato del Mundo a vernos y todo. Estar todo un año preparándote para que 4 meses antes ya empiezas a escuchar sonidos de que venía un virus, no sé qué, pero claro, tú ves imposible que suspendan los Juegos Olímpicos, pues es que nunca había pasado, quitando con la guerra, nunca había pasado. Y cuando bueno, nos dice que estábamos en casa metidos, que además estábamos entrando igual, con la máquina de ergómetro que habéis visto, nos llevaron pesas a casa y un rodillo también para hacer bicicleta. Pues el momento que nos dice que ya se empieza a vislumbrar que los juegos se pueden cancelar o posponer, pues la verdad que esos días fueron muy duros. Y ya cuando se comunicó, pues ahora tener que esperar otro año más, la verdad que fue un momento y un golpe bastante duro. Pero bueno, tuvimos sobreponernos y después pues ya, pues bueno, otra temporada más y ya está. Pero no, es que hay un momento como que decíamos, parece que no va a llegar, ¿sabes? Como que los Juegos Olímpicos no son para nosotros. Y sí, digo, tenemos un malfario o algo y cuando está allí no me voy a creer. Yo creo que influyó un poco todo, ¿no? El hecho de ese falso positivo que dimos tanto mi entrenador como yo, que perdimos el vuelo, que bueno, fue una situación muy incómoda durante unos días. Y ese estrés yo creo que al final también lo notamos cuando competimos allí en Tokio. Y si a eso le sumas que viajamos más tarde, que el cambio horario pues que se aconsejaba una semana antes, pues ya no lo tuvimos porque tuvimos que aplazar el vuelo y tal, pues yo creo que también sumó a que
a que igual no diésemos el 100% de nuestro rendimiento, ¿no? Pero aún así, bueno, yo creo que el resultado fue bueno y nos quedamos con eso. Primero de todo, habría que tener dos PCR negativas, ¿no? Pues nosotros tuvimos 3 semanas, antes de irnos a los juegos, estuvimos 3 semanas completamente solo los dos, con nuestro fisio, los 3, metidos como en una burbuja, ¿no? No salimos, no, incluso no teníamos ni cocineros, nos teníamos que cocinar nosotros mismos, porque no queríamos contacto con nadie. Pues en el último PCR, justo antes de volar, el día antes de volar, mi compañero Javier dio positivo. O sea, cuando dieron los de estos dio positivo, entonces no pudimos volar. Ese momento cuando tuve que todo lo que hemos pasado, ¿no? De Río, de que se han propuesto, y la tarde antes tu compañero da positivo, cuando además fue un falso positivo, porque era imposible, porque no tuvimos contacto con nadie. Tú ves como tus compañeros se van de viaje, cogen el avión y tú allí en una habitación encerrado, nos tuvieron que separar. Bueno, tuvimos que liar una que no vea para hacernos 2 PCR con 48, porque había que esperar un protocolo, y llegamos a los juegos con 2 días de retraso o 3, con un estrés que no veas. O sea, que eso también nos afectó mucho. Pero cuando ya pisamos por fin la Villa Olímpica fue como, bueno, por fin ya estamos aquí, vamos a disfrutar lo que podamos y nada. Lo malo que, como tú has dicho, no había público. Sí que es verdad que dentro de la villa era normal, porque aunque fuéramos con mascarilla, pero bueno, tú te puedes mover libremente, tú veías a tus ídolos, ¿no? Que lo chulo de una Villa Olímpica es no ver a tus ídolos, sino que tú estás compartiendo con ellos esa vivencia, el comedor, ¿sabes? Entonces eso es algo muy bonito. Y eso para nosotros pues, fue espectacular, cuando por fin conseguimos llegar allí. Tú estás allí, tú ves, yo vi a Djokovic, vi a, yo qué sé, a Luka Doncic, que al final tú estás conviviendo con ellos, no es que tú vayas a ver un partido de ellos, sino que convives con ellos. Ahí somos todos iguales. Bueno, lo primero que quiero decir es que el remo es un deporte que vamos de espaldas a la meta, que es verdad que parece obvio, pero hay gente que los confunde. Y en particular, en nuestro caso, el 2 sin timonel es una modalidad de 2, donde cada uno llevamos un solo remo por un lado. Y eso hace que la sincronización y la manera que hay de aplicar la fuerza tiene que ser exactamente igual, porque si uno hace más fuerza que otro, obviamente el barco se va de lado, porque tenemos un remo por un lado. Y yo creo que esa sincronización y esa igualdad a la hora de remar que tenemos Jaime y yo es lo que hace que también estemos ahí arriba. La competición fue de menos a más. La eliminatoria fue una eliminatoria muy complicada, nos tocó, la verdad que de 5, 3 pasamos a la final, o sea que fue una eliminatoria bastante complicada, no encontramos buenas sensaciones porque, como te he dicho, bueno, con el estrés de todo lo que nos pasó, llegamos un poco con prisa porque había que adaptarse, porque había 6, 7 horas creo de diferencia, y no fue muy bien. Después fue de menos a más, la semifinal nos salió una de nuestras regatas de nuestra vida, conseguimos entrar en la final, y ese momento de que tú entres en una final olímpica, ¿no? Que es el sueño de toda tu vida, ya no solamente ir, sino entrar en una final, pues fue un momento increíble. Y ya después de la final, pues a disfrutarla, ¿no? Pero se te queda la espinita clavada de la final de no haber podido un poquito más, porque se tuvo que atrasar las competiciones, porque vino un tifón, entonces la semifinal y la final fue al día siguiente, no tuvimos ni 24 horas para recuperar y eso nos pasó un poco de factura. Pero bueno, un diploma olímpico y una final para hacer el primer juego, vamos, lo firmábamos antes seguro. Nos cambiaron las condiciones de regata a última hora porque íbamos por una calle buena, estuvimos buscando calle, íbamos por una calle buena, pero en remo, por ejemplo, cuando hay cambios de climatología y hay ventajas pues, de calle, pues le dan la mejor calle a los mejores tiempos. Yo llevaba el peor tiempo en la final, porque iba a buscar un poco la calle y cogimos la peor calle. Cambiamos la estrategia, salimos a full, hasta el 1500 íbamos segundos, el último 300 ya no podía más, me pasaron australianos y brasileños, el inglés ahí achuchando, quedamos cuartos, que íbamos con entrar en la final y quedamos cuartos, o sea que me quedo con una final de infarto y espectacular, yo me lo pasé bomba dentro de lo que cabe. Pues yo creo que el hecho de que sean solo 3 años de un ciclo a otro ha hecho que prácticamente todos los deportistas digan, bueno, hago un esfuerzo y aguanto porque al final son 3 años, ¿no? Y yo creo que nosotros también damos las gracias porque se nos hace un poquito más corto, parece que fue ayer cuando competimos en Tokio y ya tenemos la plaza de París, estamos a menos de 6 meses y nosotros agradecemos que sea un año menos, la verdad. En remo solamente se clasifica el campeonato del mundo del año anterior, solo tienes esa oportunidad, no tienes más. Si tú has podido quedar tercero de Europa o campeón de Europa o segundo en Copa del Mundo, eso no suma puntos ni nada.
En el Mundial, en mi modalidad que es el dosing, clasifican 11 embarcaciones. Tú en el Campeonato del Mundo tienes que quedar entre los 11 primeros. Si no, tienes que ir a una repesca que es ahora en mayo, de mayo del año siguiente, y entra a los dos siguientes. O sea, solamente van 13 embarcaciones a los Juegos Olímpicos. Tienes esas dos oportunidades. Si no lo consigues ninguna de esas dos, pues te quedas fuera. Al final entrenamos mucho, nosotros hacemos 3 entrenamientos al día. Yo me levanto por la mañana, a las 8, 8 y media tenemos el primer entreno, a las 11 y media el segundo y por la tarde sobre las 4 o así. Y bueno, al final tenemos una rutina muy marcada, entrenamos de lunes a sábado y los domingos, verdad que es el día que usamos para desconectar un poco, pero es que ahora mismo estamos enfocados 100% en los juegos, no podemos tener tiempo para otra cosa. Bueno, en remo y piragua, lo que son en las Olimpiadas, como es la misma pista, nunca se pisan. ¿Sabes? A lo mejor algún campeonato de Andalucía, de España, pero de momento no se me ha pisado nunca ninguno. Y yo creo que va bien, y de hecho tenemos un barco también joven de nuestra misma modalidad que remamos mucho juntos en barcos de 4 y tenemos ganas y motivación de entrenar con ellos, de competir con ellos también, y yo creo que el siguiente ciclo pues puede que haya ese cambio con ellos. Bueno, el oro fui en 2021, justo acabé los Juegos Olímpicos y 3 meses después tenía el remo de mar. Yo no tenía pensado ir, pero bueno, Natalia, que es mi pareja, que es de Málaga, me lo comentó y digo, bueno, pues para hacer algo diferente fui en doble con ella porque hay modalidad mixta ahí y también fui en la modalidad de individual. En la de individual gané el oro del mundial y en la mixta con ella quedé plata. Y la verdad que fue una experiencia increíble, ¿no? Es una modalidad totalmente diferente. Allí no vas con presión porque al final tú eso no te lo has preparado, entonces tú no es como aquí vas con presión porque tú te dedicas y te lo preparas para ello. Allí fui más como para pasármelo bien, pero cayó la breva de que al final pues entrené un mes y medio antes y porque no tiene nada que ver la remada y me salió muy bien y me gustó mucho. Ahora para Los Ángeles una modalidad de remo de mar se ha hecho olímpica, se llama los Beach Sprint, que es más corta, es muy espectacular. Y bueno, no descarto que en 2028, que es en Los Ángeles, pueda intentarlo con mi pareja, que es una modalidad mixta, o sea, no lo descarto. Claro, al final tú tienes la mentalidad, obviamente, la medalla en París, pero tú no te puedes levantar todos los días pensando en la medalla porque al final te estresas tú mismo y no es lo mejor. Nosotros ahora mismo vamos paso a paso. Jaime y yo en esta embarcación llevamos desde 2015 sin perder una regata a nivel nacional, las hemos ganado todas. Y yo creo que si mantenemos el mismo nivel, y ahora mismo este año que físicamente estamos mejor que nunca, porque los datos así lo dicen, no deberíamos de tener problemas, pero bueno, es una regata que hay que competir, que tenemos que hacer y que también eso nos ayuda a prepararnos un poquito de cara a las próximas competiciones. La verdad que no me lo quiero considerar, pero sí es verdad que soy muy conocido, me conoce, bueno, en el río hasta los pescados me hacen la ola cuando paso. En el río me conoce todo el mundo, por las calles, como también entreno ciclismo, pues en la bicicleta también me conocen muchísima gente. Y sí es verdad que algunos días, por ejemplo, en temas de ciclismo me uno a alguna grupeta y alguno que me dice, joder, yo que venía hoy con el día malo, te acabo de ver, más alegrado el día, yo quejándome, no me puedo quejar de nada. Y son cosas así, anécdotas que pasan, que te dan mucha estima para seguir trabajando. Esa es la gran suerte que tenemos y yo creo que es el punto que también ha hecho que aguantemos tantísimos años. La federación, como te he dicho, tiene 2 grandes sedes, aquí en Bañolas. Nosotros somos de aquí, obviamente no nos movemos, por eso también el tema de la distancia con nuestro entrenador, que ya le comentamos que donde mejor nos sentimos y donde mejor entrenamos es aquí, porque también nos ayuda a despejarnos un poquito a nivel mental. Y las condiciones al final que tenemos aquí en Sevilla, que el río que tenemos es de las mejores pistas del mundo, y yo creo que ahora se está notando con la cantidad de remeros que hay aquí en Sevilla y por eso también nosotros decidimos estar aquí. Y es lo que te he comentado, eso ha hecho que aguantemos tantísimos años que espero que sigamos así en esta misma línea. A ver, en bueno yo creo que es que tiene prácticamente todo, es como remar, bueno, a nivel técnico de los mejores remeros que hay en el mundo, y remar con él es muy fácil y es lo que te he dicho, nos conocemos tan bien, tanto fuera como dentro del agua, que al final esa sincronización y esa manera de competir y de entrenar que tenemos es muy parecida. Y eso al final un barco en un equipo de 2, ya sea en remo o lo que sea, yo creo que es vital, es vital. Y como parte negativa que es sevillista, le ha tocado ser del Sevilla y bueno, es la coña que siempre tenemos nosotros. No, o sea, nuestra sesión de juego era sobre todo el entrenamiento, ¿no? Que
Si había que hacer 30, hacíamos 40, si había que hacer 1 hora, hacíamos 1 hora 10, siempre un poquito más, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que eso al final nos ha dado que lo hayamos conseguido, ¿no? Tú estás compitiendo contra los mejores del mundo en tu modalidad y si tú no haces un poquito más que ellos, va a ser muy complicado. Esto es como unas oposiciones, ¿no? Lo que pasa es que en vez de entrar 100, pues entra 11 en todo el mundo. Entonces, o lo haces mejor y más que ellos o es muy complicado conseguirlo. Nosotros cuando acabamos los Juegos de Tokio nos reunimos con nuestro entrenador y miramos ese punto de mejora que podíamos tener de cara a los Juegos de París. Ya sabíamos el nivel que teníamos, que éramos diploma olímpico y queríamos dar ese salto a las medallas. Y yo creo que esa ambición y esas mejoras que hemos ido buscando se han reflejado sobre todo en el Mundial de 2022, que fuimos subcampeones del mundo y después hemos conseguido medallas en Campeonato de Europa, tenemos 2 bronces, también conseguimos medallas en Copa del Mundo. Yo creo que ese salto a la medalla ya lo hemos dado. O sea que ahora mismo podemos decir que tenemos opciones reales y nivel de conseguir una medalla en París, pero es verdad que el día importante es el mismo día de la competición, que es el día que marca las medallas.